¿Qué onda, mis hermosos? Bueno, bienvenido, guacho. Ahora sí, por fin, arrancamos tu video, amigo, que estuvimos dando vuelta como 200.000 meses. Fue mucho más difícil hacer un video hablando hacia la cámara, modo youtuber, que lo que yo pensaba. Realmente creía que era mucho más fácil. Así que, bueno, vamos con el video, guacho. No, perdón, me hago el mate y vamos con el video. Bueno, ahora sí, mate en mano. Y bueno, ustedes dirán, ¿de qué va el primer? ¿De qué va el primer video? Tienen más o menos mi edad, son un poco más grandes, un poco más chicos. Cualquiera de las dos alternativas seguramente escucharon hablar muchísimo de Perón, peronismo, Eva Perón, de Vita, de seguro escucharon hablar una banda de eso. Bueno, así que dicho esto, vamos a ver quién era Juan Domingo Perón. Perón nació el 8 de octubre de 1895 en la ciudad de Lobos, aunque hay varios historiadores que le atribuyen esto a que nació en Roque Pérez, una ciudad un poco más chica, una localidad un poco más chica, pero se dice que nació en Roque Pérez ya que los padres se habían ido a vivir un tiempo y justo hay una evidencia de una foto que se la ve a la madre de Perón embarazada y ya había nacido el primer hijo. Cuando él era muy chico, su familia se va a vivir al sur, precisamente al Río Gallegos. Ahí su familia se va a vivir por cuestiones económicas, laborales, y a los 11 años de Juan Domingo lo envía a su familia nuevamente a Buenos Aires para que realice la escuela militar, donde termina graduándose de subgeneral. Y para esta época más o menos conoce a lo que es su primera esposa, la cual la acompañó un corto tiempo, la cual se llamaba Aurelia Tizón. Aurelia Tizón, digo que la acompañaba un poco tiempo porque la quedó bastante poquito tiempo después. Solamente 10 años pasaron desde que se casaron que Aurelia falleció por un cáncer de útero. De esto desencadena una etapa medio que se la conoce como una etapa muy triste de Juan Domingo. Cuestión es que los militares lo agarran y lo mandan a Perón a hacer un importantísimo viaje en su historia, que sería un viaje en el cual él va a recorrer precisamente Europa, en el cual recorre España, Italia, y donde va a adquirir conocimientos y pensamientos muy fascistas, que era lo que estaba en auge en esa época. ¿A qué se va Perón a este viaje? Era un viaje investigativo para la guerra que se avecinaba y que evidentemente desencadenó en lo que es en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Che, loco, perdón que te interrumpa, pero ¿nos podés contar cómo es que llega al poder? ¿Y cómo es que pasa a ser una de las personas más influyentes de la Argentina? Eso es lo que queremos saber. Ahora te cuento, pará un poco, emoción. Ahora te cuento, bancame. La cuestión es que en 1943 Perón formaba parte de un grupo llamado el GOU. ¿Qué era el GOU? El GOU era el Grupo de Oficiales Unidos, el cual fue el encargado del derrocamiento. El derrocamiento, no sé si está bien dicho, pero ellos es el grupo encargado del golpe de estado, el cual derroca al presidente Ramón Castillo, el cual fue el último presidente de lo denominada y la gran conocida década infame en la Argentina. Cuestión es que, ¿y ahora qué pasa a ser presidente? Para man, me interrumpí una vez más y te juro que no te cuento nada, ¿me entendés? Cuestión es que no. Por este golpe de estado, Perón no pasa a ser presidente y termina siendo, de aquí empiezan los mandatos de Perón y de aquí se empieza a contar toda la historia de Perón presidente. No. Cuando pasa todo esto del golpe de estado y que lo derrocan a este presidente, y Perón pasa a formar parte de lo que es el Departamento de Trabajo, que por un buen laburo que empieza a hacer Perón y a luchar por los derechos de los trabajadores, esto pasa a llamarse, ya que el Poder Ejecutivo sanciona en la ley, esto pasa a llamarse la Secretaría de Trabajo y Prevención. La puta madre, ¿eh? Bueno, pero ¿qué hizo tan piola Perón en esta Secretaría de Trabajo y Prevención como para que se lo quiera tanto y los trabajadores en este momento hayan adquirido una pasión, más o menos, se hayan puesto la camiseta de Juan Domingo Perón? Te cuento cuáles fueron los dos puntos más importantes. La creación de tribunales de trabajo fue la primera, y la segunda, que para mí es la más picante, es el Estatuto de Perón Rural, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo y condiciones de trabajo, obviamente, condiciones de trabajo de los trabajadores rurales. ¿Qué quiere decir con todo esto? De que a todos los trabajadores rurales, los cuales estaban
no quiero ser malo, pero estaban bastante explotados, tipo no tenían casi ningún derecho los trabajadores rurales, pasan a tener un montón de derechos y Perón lo forma como una obligación cumplir con tales cosas. Bueno, y aquí viene una de las partes más picantes de la historia, la cual les cuento básicamente con mis palabras. Si bien aquí a este punto Perón estaba haciendo un muy buen laburo en esta Secretaría de Trabajo, agarra a Edelmiro Farre, que era el presidente de ese momento, y lo nombra vicepresidente a Perón, pero en simultáneo seguía encargado de lo que era la Secretaría de Trabajo y Prevención. Ahora, ¿qué pasa? Se estaba haciendo querer tanto Perón para un sector el cual no era el favorito del grupo militar, de este grupo ultra de derecha, que agarran y lo empiezan a ver con mala cara, que le dicen, ¿qué onda con este? De la nada es el salvador de los trabajadores, de la clase obrera, Entonces empiezan a desconfiar mucho de Perón los mismos militares y lo obligan a renunciar de sus cargos y lo meten preso en lo que es las Islas Martín García. Martín García. Apartado para contarte de que en ese momento Perón ya la había conocido a quien fue Eva Duarte de Perón. La voy a contar y la voy a nombrar a Eva muy por encimita nada más, pero porque quiero dedicarle en su momento un video a Eva en el cual va a estar más piola y vamos y ya, porque capaz que ya estoy más picante, estoy ahí bien a Nash. ¿Por qué la nombro ahora a Eva? Porque cuando Perón estaba preso en las Islas García, en la isla Martín García, le manda una serie de cartas a Eva en las cuales le dice de que una vez liberado se iba a olvidar de todo lo que era política, iba a dedicarse 100% a ella. Ahora, ¿por qué no fue así? ¿Y por qué Perón se dedicó todo lo contrario, tipo, se dedicó de lleno a la política? Ya van a ver lo que pasa, porque son unos pedazos. Escuchen, esta es la parte que a mí no me gusta, tipo, está bastante buena esta parte. Pero tiene que Perón se había hecho querer tanto por los trabajadores, pero tanto por los trabajadores, por toda esta clase obrera, por toda esta clase. Ustedes quiero que le entiendan como que era una clase la cual estaba olvidada políticamente, socialmente. Era una clase bastante olvidada. Era como que el trabajador era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Ahora, cuando lo meten preso a Perón, agarran, se plantan un día en Plaza de Mayo, un quilombo de gente increíble, hacen una recontra marcha en la cual se conoce como, que la deben haber escuchado nombrar, la primera muestra de la lealtad peronista. Bajo todo este escenario, los mismos militares le están haciendo un quilombo en las calles para que liberen a Perón. ¿Qué hacen los militares? Lo liberan y lo muestran en Plaza de Mayo, que es la primera vez que se lo ve a Perón con este gesto tan característico en el cual Perón extiende las manos y se ve como, sería como un símbolo. Yo lo veo así, esto no lo saqué de ningún lado, yo lo veo como un símbolo de abrazo, como que hace este gesto a la gente la cual estaba apoyándolo, el cual se lo ve como un abrazo y queda, no sé, a mí me parece una parte de la historia bastante piola para ver y para mencionar. Me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farre, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farre me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para eso? Bueno, y ahora sí, se viene la parte más importante, la parte que por ahí más se me dificultó, no le voy a mentir, contar de la historia de Perón, que es cuando llega al gobierno. La cuestión es que se termina postulando para presidente una fórmula que era Perón-Quijano. Esta fórmula Perón-Quijano gana con un 52% de los votos. El primer gobierno de Perón y lo que es la doctrina peronista tenía tres pilares, que era el primero, la soberanía política, que buscaba la capacidad de decisión, de acción y la toma de decisión del país de manera soberana, es decir, sin que influencia de ningún extranjero ni del gobierno yanqui, que, un apartado para contar, en la campaña política, el embajador estadounidense que estaba en Argentina estaba como bastante en contra de Perón. Tenían un régimen bastante antiperonista. Otro de los pilares era la justicia social, que yo creo que era de las más importantes, porque se buscaba una... que es algo que siempre es utópico, la justicia social en su 100%. Es algo que que yo considero, esto es un tema mío, considero que es imposible la justicia social, que todos tengamos básicamente lo mismo, y eso para mí es una utopía. Y el último punto es la independencia
económica. Lo que buscaba Perón en realidad en este punto, el objetivo era liberar a la Argentina de la dependencia económica de los países extranjeros, especialmente de los Estados Unidos y Gran Bretaña, que habían tenido tradicionalmente mucha influencia en la economía argentina para esos años. Perón creía que lo que era muy fuerte, el punto este de independizarse económicamente y darle mucho foco a lo que era la industria argentina, de que consumamos mucho lo que es industria argentina, y también hay algo muy importante que hizo Perón, que fue la nacionalización de sectores claves en la economía, como el petróleo y los ferrocarriles. Pero básicamente lo que yo entiendo es lo que quería hacer era el independizarse económicamente y no depender de los extranjeros. Entonces le estaba dando mucha bola a lo que es la industria nacional, y también le estaba dando mucha bola a lo que es todo tipo de, a nacionalizar lo que es el petróleo y a nacionalizar los ferrocarriles. Y hay algo muy importante en lo que es economía del primer gobierno de Perón, que es el primer plan quinquenal, que deben haber sentido hablar alguna vez del primer plan quinquenal, el cual se basaba básicamente, y lo voy a explicar a grandes, muy grandes rasgos de qué es lo que yo entendí. Insisto, no soy historiador, no soy muy vivo para todas estas cosas, pero la idea mía es que ustedes lo entiendan como más o menos lo entendí yo, que leyéndolo. Lo que hizo con este plan quinquenal era nuevamente basarse en fomentar la industria nacional, y era regular y prever y que el Estado esté muy encargado de lo que era la exportación e importación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál era el problema con esto? Se crea lo que es el IAPI, que según lo que, insisto, perdón que lo aclare tanto, pero según lo que entendí yo, el IAPI era un ente como regulador, en el cual se cargaba de la exportación de las materias del agro. Por ejemplo, venía el agro y supongamos de que, a ver, el trigo salía 20 pesos, por así decir un número, que lo que hacía el IAPI le decía al productor argentino, bueno, yo te lo compro a 13 pesos, en realidad no es que le decía yo te lo compro, vos tenés la obligación de vendérmelo a mí a 13 pesos, y yo agarro, le vendo al extranjero a 20 pesos, entonces me quedo con esa diferencia, el Estado se queda con esa diferencia de 7 pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ahí se crea una rivalidad y un conflicto muy grande con lo que es el sistema agrario, porque vos imaginate, un productor del sistema agrario tenía el producto y le tenía que dar al Estado, y que el Estado se quede con el 7 pesos de ese producto, vos decís, la puta madre, boludo, me están cagando, ¿eh? Bueno, esto visto a muy grandes escalas fue el primer gobierno de Perón, que, perdón, no les conté, fue desde el 46 y terminó en el 52. A diferencia, antes eran 6 años lo del mandato. ¿Cuál sería la conclusión que yo le daría al gobierno peronista? Yo no lo voy a juzgar si fue malo o si fue bueno. Claramente no es lo que voy a hacer. Pero voy a así enfocarme en lo que fue para mí la clave de Perón y por qué Perón trascendió tanto en este gobierno. Porque para mí lo principal que tenía Perón en este gobierno no era solamente sus posturas políticas y sus decisiones económicas, sino que era el crear un fanatismo con él. Indirectamente había muchas cosas las cuales este gobierno peronista, y que aquí estoy un poco en desacuerdo de muchas cosas de este gobierno peronista, hacían para que la gente se fanatice con ellos. Espero que nadie se ofenda con esto igual, ¿no? Pero yo sí siento de que en estos gobiernos hubo como mucho adoctrinamiento. Por ejemplo, estaban muy metidos en lo que era la educación, muy metidos en la educación. Incluso hubo renuncias masivas de profesores porque estaban en desacuerdo de muchas de las cosas, de los muchos adoctrinamientos que tenían el gobierno peronista para fomentar el amor tanto a Eva como a Perón, tipo como a Juan. Uno de los ejemplos de estos adoctrinamientos que había en las escuelas era, conocerán la frase con la cual se le enseña a leer a los chicos, que es mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Hay una imagen en la cual se muestra un libro de los primeros grados en los cuales se arranca a leer y escribir, donde un chico tipo tiene aproximadamente 6-7 años, donde en el libro decía, se cambiaba la frase de mi mamá me ama, mi mamá me mima, por Eva me ama, Eva me mima.
Otra de las cosas que aparecen en libros de chicos chiquitos era una de las páginas enseñándoles a leer que dice: Viva Perón. Perón es un buen gobernante. Manda, ordena con firmeza. El líder nos ama a todos. Viva el líder. Esto para mí lo que me hace dar cuenta es que ellos tenían como más que apuntando a todo lo que era política, a todo lo que era, no sé, el sector como por medidas económicas, medidas políticas, era más que nada el buscar un adoctrinamiento en el cual la gente lo quiera muchísimo. E insisto, yo con esto no busco, es la conclusión la cual yo tomo, no, con esto yo no busco para nada el hecho de decir esto está bien, esto está mal. Otra cosa de las cuales de que se implantó y de que se creó la famosa, para mí, a mi entender, se creó la famosa grieta. ¿Por qué? Porque había muchas, y hay muchas, no sé si son conferencias, pero serían como discursos en los cuales Perón hablan de un ellos y de un nosotros. Y cuando uno de los nuestros caerá encima de los ellos. Se lo planteaba a la oposición y a ellos les servía tener gente antiperonistas y buscaban tener un nosotros, crear una masa, un algo de pertenencia, un algo de que, y con un líder a la cabeza. Hay un dicho de Maquiavelo que dice: divide y triunfarás, porque claramente es algo que es súper importante para un líder, el dividir, porque hace de que al dividir la gente que pertenece a tu grupo tenga como un sentido de pertenencia y te pongan a vos como líder, y eso cause algo buenísimo. Una de las cosas que vi que fueron muy buenas en lo de Perón es que empezó como a darle como a que empiece a vivir en la clase obrera, la clase trabajadora, que es a la que pertenecemos la mayoría. Gastón Simón agarra la pala, hijo de puta. Pero no, bueno, a donde pertenecemos la mayoría. Porque antes, por ejemplo, de los gobiernos peronistas, yo creo que se crea mucho, según estuve investigando, se crea mucho lo que es la cultura de ocio. Pero esto no mal visto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se lo empieza a ver a los trabajadores vacacionar en la costa, ir a Mar de Plata, a que Mar de Plata se vuelva algo, un centro donde vayan trabajadores a descansar. Bueno, sigamos con el video. ¿Por qué? Porque viene un segundo mandato. En este segundo mandato, Perón vuelve a postularse y esta vez creo que no gana con el 52, sino gana con el 60 y pico. Destroza a los oponentes, hace un quilombo, porque básicamente ganar con más del 60 y pico de votos era una locura. Entonces, si le empieza a la oposición, empieza a tener como algo en la cabeza de decir: che, la única forma de sacar a este tipo que nos está llevando para abajo, de sacar a este tipo del gobierno, es derrocándolo. Pasan los años, tienen unos años de mandato Perón, y empiezan a andar un poco peor las cosas. Empieza a entrar una crisis económica porque el sistema económico de Perón fue un sistema a corto plazo, tipo que era muy bueno a corto plazo, pero a largo plazo empezó a entrar en crisis. Entonces, ¿qué pasa? En este segundo gobierno de Perón empieza a verse mucho más la crisis, sale el segundo plan quinquenal, el cual, leyéndolo, contradice casi todo lo que era el primer plan quinquenal. Desaparece el IAPI, hablaba mucho de la libre exportación, no fomentaba tanto la industria nacional. Entonces empezaron a verse un par de manotazos de ahogados, según lo que yo vi, según lo que yo entendí. Y pasa algo que no tendría que pasar nunca, y vuelven a derrocarlo a Perón. No es que vuelven, sino que lo derrocan por primera vez a Perón, y el cual logra exiliarse en Madrid. La cuestión es que Perón se exilia en Madrid y vuelve para el año 73. O sea, se van haciendo una idea en línea de tiempo: 46 al 52, el 52 no me acuerdo qué año exactamente, y en el 73 empieza lo que es el primer gobierno de Perón. Todo esto, ¿en qué se basa el tercer gobierno peronista? El tercer gobierno peronista se basa también en incrementación y buscar la nacionalización de muchos sectores públicos. Pero lo más relevante, yo voy hablando más o menos de lo más relevante de cada gobierno, lo más relevante fue una dura crítica del gobierno, de este tercer gobierno de Perón, por una represión muy grande a los grupos opositores del peronismo. Bueno, y así como termina, básicamente, no es que termina la historia de Perón,
pero básicamente se puede entender por dónde, más o menos yo creo que con estos datos se pueden entender por dónde es que se lo quiere tanto o se lo odia tanto a Perón. Porque según mi entendimiento, lo que puedo ver de Perón es que fue un presidente muy importante, ya que causó un fanatismo, un amor que le tenía en la masa muy fuerte, el cual pasando los años siguió prevaleciendo. Ahora, hubo muchas cosas de adoctrinamiento, sí, hubo mucho énfasis en plantearlo a Perón y a Eva como seres omnipotentes, sí. Sin ir más lejos, a Perón, esto es un dato también de color que todos lo debemos saber, a Perón se lo conocía como Perón el primer trabajador y a Eva como la banderada de los humildes, o sea, se le ponía un nombre y un énfasis. O sea, si hablaba de trabajadores, Perón era el primer trabajador. Si se hablaba de los humildes, la banderada de los humildes, Eva Duarte de Perón. Se entiende más o menos por dónde voy. A mí estas historias me parecen fascinantes, me parecen muy buenas de verlas, de leerlas, de escucharlas. Y bueno, no sé. Bueno, y ya para cerrar el video, vamos a hacer curiosidades, cosas que no sabías, de las cuales vamos a hacer una y una. Tipo, le voy a tirando una y una. Se darán cuenta de a qué me refiero. ¿Ok? Así que en esta parte se llama curiosidades que no sabías de Perón. Primera curiosidad, Perón era muy fanático de los animales. O sea, yo no tenía ni idea. Y curiosamente era muy fanático de los caniches. O sea, no sé, no tenía ni idea. Es más, además de que era muy fanático de los caniches, dicen que uno de sus caniches, que no me acuerdo si fue el primero o el último, lo tuvo en su exilio en España y lo enterró en Puerta de Hierro. ¿De qué viene de la mano? Con este fanatismo con los animales, era de que fue el artífice de lo que conocemos actualmente como la ley de maltrato animal. O sea, según tenía entendido y según me puse a ver, o sea, si bien había una legislación en contra del maltrato animal, pero para esa época eran malísimas, eran solamente económicas y eran como montos muy bajos. Entonces Perón se propuso cambiar esta legislación, que lo que hizo fue proponer sanciones económicas mucho más grandes y también de prisión mucho más picantes, o sea, otro tipo de sanciones. Segundo, y este por ahí no le va a gustar a mucha gente, si bien se le atribuye, y esto es lo que hablamos al principio del video, si bien se le atribuye lo que es a Eva Perón como la propulsora del sufragio femenino, esto no es así. La que fue la propulsora del sufragio femenino fue Alicia Moró de Justo. Era una londinense, la cual ella arrancó desde el principio, si no me equivoco, arrancó esta idea en 1907 y empezó a darle a la idea, y más en un momento formó una agrupación en la cual hacían simulacros de elecciones en las cuales las mujeres podían participar. Ella fue la propulsora principal de lo que fue el sufragio femenino. Pero no quita de que, bueno, estuvo la influencia muy grande de Eva Duarte, pero se le atribuye mucho a que Eva Duarte fue la que se le ocurrió la idea y le empezó a dar para adelante y ella lo hizo todo, ¿no? La propulsora de esto, del sufragio femenino, fue Alicia Moró de Justo. Otro dato es lo que se conoce como la ley de descanso dominical, la cual se le atribuye mucha gente se lo atribuye a Perón, y esta no es así. Tipo, no fue Perón quien promulgó esta ley, sino que esto fue entre el gobierno de Julio Argentino Roca y de Quintana Manuel, la cual fue entre 1904 y 1905 aproximadamente. Otro dato muy controversial es que Perón era hincha de Boca. Hay una construcción, yo hasta el día de hoy pensaba que literalmente era hincha de Racing, todo el mundo piensa de que es hincha de Racing, pero aparentemente Perón era hincha de Boca, amigo, hincha de Boca encima, ¿entendés? Las pruebas básicamente son una entrevista que se le hicieron a Cereijo, fue ministro de Hacienda, creo, de Perón, el cual dijo textualmente lo siguiente: el general era simpatizante de Boca y no de Racing, como suponían muchos. Es más, en 1951, cuando se disputó la final entre Banfield y Racing, Perón hinchaba por el primero.
otro de los testimonios de esto, de que Peroncito era hincha de Boca, es el de Cafiero. El de Cafiero, que decía, me consta y lo puedo probar en cualquier momento, Perón era hincha de Boca. Lo que pasa es que no lo decía porque evidentemente estaba cuidando a los hinchas de los otros equipos. Y la última evidencia es la de Perón mismo, en el cual en una entrevista en su exilio en España cuenta de que en un partido que pierde Boca contra el Betis en España, dice, en una entrevista que le hacen, dice, la derrota de Boca con el Betis no solo la sentí como simpatizante del club, de ese club del cual soy hincha desde hace muchos años, sino que me costó pagarle una apuesta a mi jardinero, un español que es rabioso simpatizante del Betis. Así que evidentemente Perón era de Boca. Ahora, ¿queréis saber la historia entera de lo de la mano de Perón? Te recomiendo el video, que lo voy a dejar en el enlace, de Damián Cook, que claramente hago estos videos por una enorme admiración a Damián Cook. Para saber la historia, yo creo que para que les cope mucho, les recomiendo primeramente a Damián Cook, que tiene un video específicamente de las manos de Perón. Segundo, algunas de las curiosidades las saqué de Lean Riccio, que también, Lean Riccio, te amo, sos un capo, tipo, me encanta cómo hablan tanto Damián Cook como Lean Riccio. También una página muy peronista, esto cabe aclarar para quienes van a ir a seguirla, lo saqué de Gelatina, se llama el canal de YouTube, también les quiero agradecer bastante porque saqué también datos de ahí. Y al último que quiero agradecerle, tipo, y quiero recomendar, es a un podcast que se llama Historia en Podcast, amigo, que tiene una manera hermosa de contar la historia, amigo. Así que también se lo recomiendo muchísimo. Si es que les gustó esto, busquen Historia de Podcast, peronismo, le va a volar la cabeza. Así que nada, guacho, espero que lo hayan disfrutado de este video. Sé que va a haber un montón de cosas por mejorar para un siguiente video, sé que va a haber un montón de resúmenes mejor hechos que hacer, pero la verdad que ya quería subirlo, ya quería contar la historia de Perón como salga, pero porque ya estaba un poquito agobiado de lo que ya estaba soñando con Perón literalmente. A mí me quedó claro más o menos quién fue Perón, espero que a ustedes también les haya quedado claro. Solamente quería saber por qué se hablaba tanto de este tipo, de una de las personas, y por qué llegó a ser una de las personas más influyentes de la Argentina, básicamente. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en el siguiente video y espero que, no sé, se suscriban, le den like. También me gustaría mucho que me recomienden de quién quieren que hable. Ya tengo planeado para quién va a ser el siguiente video, que va a ser nada que ver, no va a ser ni de Argentina ni va a ser político. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo, los quiero mucho, muchas gracias por el aguante y nos vemos en el próximo video, guacho.